Buenas noches, compañeros y profesor don Michael Vázquez López. Mi nombre es Harry Mesa y hoy es 5 de noviembre del 2022. ¿Qué es sujeto activo? Podemos definir al sujeto activo como aquella persona física o jurídica que por situación dentro del vínculo jurídico puede exigir el cumplimiento de una obligación, sea de dar, hacer o no hacer. ¿A quién? Al sujeto pasivo, que normalmente es el deudor, que actuará de contraparte sin prejuicio de terceras personas como fiadores o avalistas. Derechos del sujeto activo. El principal derecho o facultad que dispone el sujeto activo es la posibilidad de exigir el cumplimiento de la obligación principal al sujeto pasivo. En caso del incumplimiento, está habilitado para poder exigir el cumplimiento de las obligaciones sustitutorias, pago con otro bien, por medio de aseguradoras, embargos o el resarcimiento como los daños y perjuicios. En su caso, puede recabar la protección de los tribunales interponiendo acciones o de los registros públicos para asegurar sus derechos mediante anotaciones preventivas. Ejemplo de sujeto activo. Si dos individuos acuerdan la venta de un vehículo, el propietario será el sujeto activo, que podrá exigir al comprador el pago del precio, que él mismo actuará como sujeto pasivo, estando obligado al cumplimiento. El sujeto activo en el derecho tributario. Dentro de la relación fiscal o tributaria, el sujeto activo siempre será la hacienda, tanto la local como autonómica o estatal. Así se deduce para exigir el cumplimiento de las obligaciones principales y formales a los sujetos pasivos, que serán los ciudadanos, actuando como contribuyentes o sustitutos de la obligación tributaria. ¿Qué es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo es la persona física o jurídica que se encuadra en una condición prevista por la ley, revelando una manifestación concreta de capacidad económica. Además, se considera como aquella persona a quien la ley lo tiene destinado como el realizador del hecho imponible. En otras palabras, aquella que revela un comportamiento o que demuestra una condición de capacidad económica tipificada por la ley. Aspecto material. Para Martí 2002, se tiene como aspecto material el propio hecho, acto, negocio, estado o situación que se grava, siendo el que caracteriza o cuantifica el tributo. Este elemento objetivo o material del hecho imponible, según Freire 2006, está constituido por un hecho considerado en sí mismo objetivamente aislado de cualquier vinculación personal. Aspecto espacial. Es el aspecto de la hipótesis legal, condicionante tributario, que indica el lugar en el cual el destinatario legal del tributo realiza el hecho, se encuadra en la situación que fueron descritos, o el lugar en el cual la ley tiene por relacionado el hecho o producida de la situación que fueran objeto de la descripción objetiva, llevada a cabo por el aspecto material del hecho imponible. Sainz de Bujanda, 1993, plantea que para entender este aspecto, el mismo está constituido por tres notas. 1. Es necesario conocer el monto de nacimiento de la obligación tributaria. 2. El monto de la exigibilidad de la obligación. Y 3. La ley aplicable para la determinación del origen de la obligación. Aspecto cuantitativo en la esfera doctrinal. Villegas, 1987, manifiesta que el aspecto cuantitativo debe expresar hasta qué límite patrimonial es razonable llevar a obligación de tributar. Sainz de Bujanda, 1993, también expresaba que lo que se mide no es el hecho imponible, sino el bien que entra a formar parte del presupuesto. En otras palabras, el elemento material. De estas definiciones, inferimos que el aspecto cuantitativo busca
llevar a una cantidad numérica que manifieste la capacidad económica real y revelada por el contribuyente, al perfeccionar el hecho imponible. La trascendencia del aspecto cuantitativo lo convierte en el aspecto más importante del hecho imponible, en el cual todos los principios de justicia tributaria entran en acción, siendo el aspecto cuantitativo un límite concreto para el poder tributario del Estado. Normas de no sujeción. Aquellos hechos o negocios que no son subsumibles en la definición abstracta del hecho imponible son, por ende, normas aclaratorias. Diferenciación con el concepto de excepción. Debido a que las normas de no sujeción aclaran que elementos entran y que otros no entran, la gran diferencia con las exoneraciones es que éstas buscan finalidades. Para el establecimiento de un tributo es requisito indispensable que la ley fije un hecho imponible o un hecho generador. Una vez que se concreta, nace la obligación tributaria. Es necesario indicar la cantidad a ingresar por este concepto, y a esto se le denomina la cuantificación de la obligación tributaria. Existen dos formas de valorar la obligación tributaria, y con base en ellas los tributos se clasifican en fijos y variables. En los tributos fijos, la ley determina y cuantifica el hecho generador y directamente la cantidad a pagar, mientras que en los variables dicha cuantía se halla en función de los elementos también fijados por ley, la base imponible y el tiempo de gravamen, de tal forma que aplicando a la base el tipo se obtiene la cuota tributaria. Dentro de los tributos variables están 1. Base imponible, 2. Base liquidable, 3. Tipo de gravamen, 4. Cuota tributaria, 5. Créditos fiscales y 6. Deuda tributaria. La capacidad económica y el principio de progresividad tributaria, sin caer en la confiscación, deben estar en mente del legislador a la hora de diseñar el tributo. En especial, la base imponible y su correspondiente gravamen. De lo contrario, se estaría ante una inconstitucionalidad del tributo. El tipo de gravamen será la tarifa del tributo, que se puede decir es la capacidad económica relativa. La cuota tributaria será el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base imponible. De esta cuota se suman y restan determinados montos. Se pueden restar los créditos fiscales, que serían saldos a favor del sujeto pasivo, ya sea por pagos, exceso o montos fijos o montos fijados por ley, como los créditos familiares. Se podrán sumar, por otro lado, las asesorías de índole patrimonial, como los intereses, recargos y multas que nacen por incumplimiento del sujeto pasivo y deberán sumarse a la cuota tributaria. Finalmente se tiene la deuda tributaria, que será el monto final a pagar, teniendo en cuenta los factores ya mencionados.